Hoy nos embarcamos en un viaje, uno bastante particular. Podríamos llamarlo un mapa del despertar, un recorrido sin filtros, muy directo, por la conciencia, basado en el trabajo de Michel Dicey. Es, en esencia, el viaje de vuelta a casa, el camino que va desde esa máscara que le mostramos al mundo hasta lo que de verdad somos. Bueno, ahí está. Esta cita ya nos pone las cartas sobre la mesa, ¿no? Nos dice, despertar no es luz ni paz, es ver la mierda que llevas dentro y dejar de justificarla. Queda claro desde el principio que esto no es el típico viaje de autoayuda. No va de sentirse bien, sino de ser real. Es, digamos, una invitación a la honestidad más cruda con uno mismo, a dejar por fin de lado todas las excusas. Vale. Todo viaje tiene un punto de partida. Y este empieza cuando nos damos cuenta de que hemos estado viviendo en piloto automático. La primera parada es esta, el personaje. Esa identidad que hemos construido y que, sin darnos cuenta, hemos acabado confundiendo con nuestro verdadero yo. Pero, ¿qué es exactamente el personaje? Pues, a ver, es como la suma de todo lo que nos han dicho que somos, ¿no? Nuestras creencias heredadas, nuestros traumas, las expectativas de los demás, todo eso. Es esa coraza emocional que nos pusimos un día para sobrevivir y que nunca nos quitamos. Una coraza que, claro, necesita constantemente que la aplaudan desde fuera, porque por dentro hay una sensación de vacío. Es, como lo define el autor de una forma genial, miedo con buen marketing. Y claro, su comportamiento es totalmente reactivo. Fijaos en los puntos. Reacciona a todo, al deseo, al juicio, a la crítica. Lo confunde todo, la imagen que proyecta con lo que es de verdad. Vive siguiendo un guión que nadie ha escrito, pero que todos conocemos. Sobrevive, demuestra, repite. Y lo más curioso es que cree que tiene el control, pero en realidad es el miedo quien lleva las riendas. Vive la vida como si fuera algo que simplemente le pasa. Está, en fin, a merced de cada palabra, cada mirada, colgado de ese péndulo que va del orgullo a la vergüenza, pensando que eso es vivir. Pero no, es ser una marioneta de la propia programación. Muy bien, ya hemos visto al personaje. Pero, claro, la pregunta del millón es, ¿cómo empezamos a soltarle el control? Pues mira, curiosamente el primer paso no es mental, es físico. Y con esto entramos en la segunda fase, la nave. Se trata de redescubrir el cuerpo, pero ya no como un sirviente, sino como un portal hacia la verdad. Y esta comparación que vemos aquí es clave porque ilustra perfectamente el cambio de mentalidad. Por un lado, tenemos la visión del cuerpo como sirviente, algo que se usa, se exprime, se ignora, se le juzga por lo que rinde, por sus debilidades. Es solo un vehículo para las ambiciones de la mente. Pero por otro lado, está la visión del cuerpo como templo. Y esto lo cambia todo. Aquí se trata de habitarlo, de escucharlo, de honrarlo, de celebrar su sabiduría. El cuerpo deja de ser una máquina y se convierte en la expresión física de la propia conciencia. Es dejar de usarlo para gustar y empezar por fin a cuidarlo para vivir. La libertad no empieza en la cabeza, empieza en la carne. Esta frase es potentísima. Porque esta es la clave de todo. La transformación real, la de verdad, es una experiencia que se vive en el cuerpo. No se puede pensar el camino hacia la libertad. No funciona así. Hay que sentirlo. La sabiduría del cuerpo casi siempre va un paso por delante de la comprensión de la mente. Venga, seguimos avanzando. Entramos en la tercera etapa, que es un descubrimiento, fundamental en este viaje. Una vez que hemos conectado con el cuerpo, empieza a emerger algo más. Algo que siempre estuvo ahí, pero no veíamos. La consciencia. Ese testigo silencioso que simplemente observa todo el ruido de la mente. Y es súper importante entender esto. No somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Somos el espacio donde todo eso ocurre. Es como el cielo. Los pensamientos son las nubes, pero nosotros somos el cielo, ese espacio silencioso e inmóvil que lo contiene todo. La conciencia es esa quietud de fondo. Y ojo, que esto no es solo filosofía. La neurociencia ha visto cómo en estados de meditación profunda, las partes del cerebro que se encargan de nuestra historia personal, del yo narrativo, se silencian. Esto demuestra que la conciencia puede existir perfectamente sin una historia que contar. Este cuadro lo deja clarísimo. Por un lado, la mente, ruidosa, insaciable, a veces manipuladora. Reacciona, juzga, crea historias sin parar. Y lo hace porque en el fondo no soporta el silencio. Y por otro lado, la conciencia, silenciosa, presente, lo acepta todo. Simplemente observa, permite, sostiene el espacio. Es el silencio del que todo lo demás surge. Por eso, el objetivo no es parar la mente. Eso es imposible. El objetivo es dejar de identificarse con todo lo que dice. El observador transforma al observado. Esto es, el autor lo llama la física del alma. Y es una idea muy potente. Significa que el simple hecho de observar nuestros pensamientos y emociones, pero sin juzgarlos, sin pelearnos con ellos, les quita su poder. De repente, dejan de ser esas tormentas que nos arrastran para convertirse en lo que son. Simples nubes pasando por el cielo de nuestra conciencia.
Y bueno, llegamos a la parte quizá más complicada del camino. Porque una vez que somos conscientes, ya no podemos seguir huyendo como antes. Entramos en la cuarta fase, el dolor, entendido no como algo a evitar, sino como el gran agente de transformación, algo que hay que aprender a atravesar. El sufrimiento no es el dolor en sí, es la resistencia a sentirlo. Y esta distinción es vital. A ver, el dolor es una señal. Limpia, directa, es parte de la vida, es inevitable. Pero el sufrimiento es otra cosa, es la historia que nos contamos sobre ese dolor. Es toda la resistencia, la lucha, el ¿por qué a mí? Es el drama que montamos alrededor. El dolor nos pide que estemos presentes. El sufrimiento, en cambio, lo único que quiere es huir. Y este proceso de 4 pasos es como una especie de alquimia para transformar el dolor. Empezamos en el paso 1, la resistencia. Huimos del fuego con distracciones, justificaciones, lo que sea. Luego pasamos al paso 2, la aceptación. Dejamos de luchar, simplemente permitimos que el sentimiento esté ahí. El paso 3 es la observación. Somos testigos de ese dolor, sin juzgarlo, como si fuera pura energía. Y finalmente, el paso 4, la integración. Aquí es donde permitimos que ese fuego queme lo que es falso, lo que ya no nos sirve, para que pueda salir a la luz lo que es esencial. Es un fuego que no destruye, sino que purifica. Y claro, con esta idea todo cambia. El dolor no venía a destruirme, venía a despertarme. De repente, el dolor deja de ser un castigo o un error en el sistema. Se convierte en un guía. Cada herida, en realidad, nos está señalando un rincón oscuro que necesita luz, una parte de nosotros que está pidiendo a gritos ser vista y sanada. Después de atravesar ese fuego, la perspectiva de la vida, cambia por completo. Se vuelve más ligera. Y así entramos en la quinta fase, el juego. La vida deja de ser una lucha, una batalla que hay que ganar, y se convierte en un campo de juego para la conciencia. ¿Y qué significa el juego? Pues es la participación consciente en la vida. Es entender que no somos una simple pieza en el tablero, a merced de lo que pase. Somos el jugador, somos el tablero y somos el juego mismo. Es el paso de ser víctimas de las circunstancias a ser co-creadores de la propia realidad. Ya no se trata de reaccionar, sino de elegir, de entender, por fin, que el mundo de fuera es un espejo de nuestro estado de dentro. Y con esta mentalidad todo se transforma. Cada problema se convierte en una pista. Cada fracaso se convierte en información. Es que ya no hay bueno o malo, solo hay información, feedback. El éxito ya no es la meta final y un error ya no es un fracaso catastrófico. Ambos son simplemente datos. Datos que nos ayudan a ajustar la siguiente jugada, a vivir de una forma más alineada, más auténtica. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos al final del viaje, o mejor dicho, al regreso. La sexta y última fase es el ser. Y lo más importante es entender que no es un destino al que se llega, no es una meta, es el estado que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente bajo todas las capas del personaje. El ser no se conquista. Y esta es la idea crucial. No es un logro. No es como escalar una montaña o ganar un premio. No es una medalla que nos dan por habernos esforzado mucho. No, no se conquista. Se recuerda. Es un acto de ir quitando capas. Quitar la capa de la programación, la del miedo, la de la identidad falsa, para recordar la esencia que siempre hemos sido. Es, ni más ni menos, volver a casa. Y la realización final es esta. Simple, profunda. Soy. Y eso basta. Es un estado del ser que no necesita justificarse, no necesita demostrar nada, no necesita añadir nada. La simpleza de existir ya es suficiente. Así que, al final, todo este camino, toda la lucha del personaje, el aprender a escuchar al cuerpo, la observación de la conciencia, el atravesar el dolor, el empezar a jugar, todo era simplemente el camino de vuelta. El camino de vuelta a la profunda y sencilla verdad de estar aquí en el momento presente. El viaje termina donde empezó, en la simpleza de ser. Y para terminar os dejo con esta reflexión. ¿Y si despertar no es llegar a un lugar sino dejar de escapar de este? Quizá de eso se trata todo. Quizá despertar no es alcanzar un estado místico en el futuro, sino tener el valor, el coraje de estar plenamente aquí, ahora, dejar de huir de uno mismo y de la vida, tal y como es.